¿A qué edad fue tu primer contacto con la sustancia? A los 14 años, porque la primera vez que usé cristal no dormí durante 2 días, entonces tenía la incertidumbre de que no iba a volver a dormir. Yo fracasé como alcohólico, yo intenté ser un bebedor social. Cuando estaba en la preparatoria, pues todo el tiempo la familia estaba detrás de mí, o sea, todo el tiempo fue como una sobreprotección que tenía la familia por mí. Como no salía, no me dejaban salir, miraba a los cholos en las esquinas, a los cholos en las banquetas, entonces siempre tenía una curiosidad. Esa era mi idea, ser como ellos. ¿De robar? ¿Te tocó robar en su momento? Sí, me tocó algunas veces robar, algunas veces pues delinquir, a veces ir en grupo, a veces solo. Muérete si quieres, ahí que entonces dije, no, pues para mí mejor, ya no se van a meter conmigo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión tenemos a un invitado especial a quien yo aprecio mucho. Es una persona con quien a lo largo de estos años me ha tocado compartir su caminar. Dentro de ello nos ha tocado estar anexados juntos en varias ocasiones. Hemos convivido en detox. Para quien no sepa qué es el detox, bueno, pues es el cuarto de observación cuando recién llegas a un centro de rehabilitación y donde se van viendo cómo te vas comportando, ¿no? En tus primeros días durante el internamiento. Pero bueno, eso fue ya hace años, ¿no? El día de hoy he visto un caminar distinto, he visto un caminar de madurez, he visto un caminar de éxito en el que, pues bueno, después de algunos años, él ya se encuentra al frente de un centro de rehabilitación, es decir, es el director con más de 100 personas a su cargo, y también el día de hoy estudiando ya su carrera de psicología, ¿verdad? Ya va a más de la mitad de la carrera, entonces para mí es un placer presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Germán, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, me encuentro bien. Primeramente agradeciendo la invitación que me hicieron para venir a grabar. Ok, pues mira, la temática del podcast básicamente es que nos platiques cómo tú le has hecho, porque a mí me consta lo difícil que ha sido tu camino, mi camino, nuestro camino, ¿no? Hemos compartido, hemos tenido muchísimas experiencias juntos, entonces para mí, la verdad se me hace súper bien que el día de hoy le podamos comentar a la gente cómo le has hecho, ¿no? Y una de las personas que más aprecio, entonces te preguntaría yo, comenzando desde el principio, ¿quién es Germán? ¿De qué familia provienes? ¿Cómo creciste? Platícanos un poco. Ok, yo vengo de una familia donde somos 4 hermanos. Yo soy el único hombre, tengo una hermana mayor, tengo 2 hermanas menores. Yo vivía en la colonia Panamericano, aquí en Tijuana, Baja California. Uy, para el que conoce Tijuana, el Panamericano es una colonia de las más calientes, ¿eh? Para quien no conoce, para que vaya sabiendo. Y luego. Prácticamente vengo de, pues, papá, mamá, empleados, mamá, ama de casa. Prácticamente, pues, toda mi infancia y mi niñez, mi mamá siempre estuvo en la casa, en el hogar. Ok, oye, ¿y qué consideras que fue uno de los factores que te lleva a conocer el bajo mundo de las adicciones? Es decir, ¿cómo sales tú a las calles? Pues todo el tiempo la familia estaba detrás de mí, todo el tiempo mi mamá estaba ahí presente, iba a la primaria por mí, o sea, todo el tiempo fue como una sobreprotección que tenía la familia por mí. Yo miraba a los cholos en las esquinas, a los cholos en las banquetas, y siempre esa era mi idea, ser como ellos. Entonces siempre tenía una curiosidad, como no salía, no me dejaban salir. Entonces todo el tiempo yo tenía la curiosidad, si me mandaban a la tienda, me tardaba unos 15, 20 minutos porque quería andar ahí platicando. Entonces, ¿empiezas tú a salir a las calles a qué edad? Desde los 14 años. Desde los 14 años. Y ese tipo de amistades, ¿cuáles eran las actividades que realizaban? Es decir, ¿jugaban deporte o ya estaban los morros de malandro, ya rayaban? ¿Te tocó rayar paredes? Sí, me tocó rayar paredes. De hecho, mi primer graffiti que hice lo hice en la puerta de mi casa. Mi mamá me descubrió cuando la grafiteé, estaba grafiteando, apenas estaba aprendiendo y me descubrió. Pues a la edad de 14 años todos nos pasamos en las canchas, grafiteando. Ya había morros que andaban fumando marihuana. Entonces todo eso era nuevo para mí. O sea, más allá de las canchas, usarlas para jugar fútbol era el punto de reunión de todos los vagos de ahí de la colonia. Exactamente. Ok, ¿a qué edad fue tu primer contacto con la sustancia? A los 14 años. ¿Qué consumiste? Mi primer contacto con las sustancias fue el cristal. El cristal. Tú fuiste directamente a una droga de impacto fuerte. Sí, así es. Ok, y cuando tú la pruebas, ¿qué pasa? Primeramente me provocó miedo, porque la primera vez que usé cristal no dormí durante 2 días. Entonces tenía la incertidumbre de que no iba a volver a dormir.
Ya después de que se me pasó el efecto, pues ya me entró como la curiosidad de volverlo a usar para ver si era el mismo efecto. Te voy a preguntar algo que a mí se me hace muy curioso, pero la mayoría de las personas, la primera vez que probamos una sustancia no nos gusta. Siento que hacemos hasta un esfuerzo porque nos guste. ¿A ti cómo te hizo sentir la primera vez? ¿Fue cómodo, fue placentero o te esforzaste también para seguir el consumo? No, sí me gustó. O sea, tú desde el Sí. primer consumo dijiste, esto es lo Sí, mío. esto es para mí. Ok, y ya de ahí te vas de filo el resto de la vida, o bien haces una pausa, empezaste a consumir cada semana. Empecé a consumir a la edad de los 14 años, yo iba en la secundaria, había un grupo pues de jóvenes, de morros que éramos de diferente salón, como los más vaguillos de la escuela. Entonces la primera vez nosotros encargamos una dosis. Entonces esa dosis nos duró como 3, 4 días porque éramos entre un grupo. Después paramos una semana, lo volvimos a usar, entonces ya fue como, no fue diario el consumo, Ok, fue esporádico. esporádico. ¿Y en qué momento se empieza a producir una dependencia que ya necesitas la sustancia diario? Pues llegó un momento donde ya salimos de la secundaria, cada quien agarró su rumbo, yo entré a la preparatoria, empecé a juntarme con otro tipo de personas, ya empecé a juntarme en el barrio, empecé ya prácticamente, llegaba a la escuela, dejaba mi uniforme, me cambiaba, me salía y pues ya era consumir todos los días. Cristal. Cristal. Ok, ahora, cuando empiezas a consumir, ¿en qué dinámica empiezas a entrar para conseguir el dinero de la sustancia? Es decir, ¿qué empieza a hacer Germán a esa edad, que estamos hablando de que la preparatoria es a los 16 años más Sí. o menos? ¿Cómo le hace Germán para conseguir dinero en ese entonces? Trabajaba en un negocio familiar de mis papás. Trabajaba con ellos, entonces no era un problema comprar la dosis. Hasta ese punto. Hasta ese punto. Ok, ¿y en qué momento papá y mamá se dan cuenta que tienen un problema con Germán? Papá y mamá se dieron cuenta alrededor de los 18 años. Ok. 18 años, todo el tiempo, pues no se dan cuenta porque como trabajaba, estudiaba, prácticamente todo el día estaba ocupado, entonces ellos no. Todo el día estabas ocupado tú, entonces como estabas en el movimiento, Sí. pues no era como que, No que lo fueran a sí. detectar tan fácil, ¿no? Aparte que al principio cuando las familias desconocen acerca del consumo, pues bueno, no es tan fácil que digas, mira, mi hijo está consumiendo. Creo que el día de hoy, con una sola vez que lo hicieras, rápidamente y a través de la experiencia Sí. detectarían que Sí. estás bajo el influjo, ¿no? Así es. Ok, y entonces empiezas tú a los 18 años ya a tener problemas en casa. Sí. ¿Tu familia cómo reacciona? Es decir, ¿te intervienen? ¿Te dejan ser? ¿Qué fue lo que pasó? No. La primera vez que ellos empezaron a dar cuenta, yo vivía aparte de mis papás. Entonces llegó un día que mi papá llegó en la madrugada y pues yo tenía una fiesta en la casa, estaban todos los vagos, los cholos de la colonia estaban adentro de mi departamento, llegaron y me tocaron, les abrí y le abrí la puerta de madera, pero no le abrí la puerta de fierro porque pues había un desastre en la casa. Entonces mi papá me dice, abre, entonces no le quise abrir, le dije que andaba ocupado. Al día siguiente llegaron en la mañana, empezaron a hablar conmigo, me intervienen y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir a un laboratorio porque te vamos a hacer una prueba antidoping. Ok, le dije, está bien, nomás que tengo algo que hacer, en la tarde nos vemos para que me lleve. Entonces pues empecé a usar remedios caseros, tomé un poquito de vinagre, pues estaba espantado para que se dieran cuenta que pues realmente estaba consumiendo cristal. Fuimos al laboratorio, me hicieron la prueba salió negativa. Me indigné, me enojé con la familia. Como todo adicto, pues era manipulador. Les empecé a decir que no confiaban en mí, que nunca habían hecho nada por mí, que todo el tiempo nomás estaban desconfiando. Entonces, mi madre va y me lleva unas vitaminas, empiezan a ponerme sueros porque pues ya andaba más delgado, más flaco. Hasta pensaban que podías estar enfermo, Sí. ¿no? Fíjate que la primera vez que a mí me hicieron un antidoping, también me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Mañana te voy a llevar a hacer un antidoping, porque hasta eso al principio te la cantan, ¿no? Te avisan. Entonces al día siguiente pasa por mí, ¿no? Llega en su hora de comida, mi mamá, como te vuelvo a repetir, pues trabajaba. Entonces llega por mí y me dice, vamos a ir a un laboratorio, y fuimos a uno que está ubicado en el Fundadores, donde está una plaza que hay un Soriana. En el segundo piso hay un laboratorio. Entonces ahí vamos, ¿no? Y doy la muestra y nos vamos. Entonces, al día siguiente regresamos por los resultados, igual misma hora de la comida, pero yo me la pasé preocupado, igual hice lo mismo, oriné a través del dedo y que me tomaba un jugo de no sé qué y el vinagre. De arándano, ¿no? Entonces, le entregan los resultados a mi mamá y venían
creo que 6 parámetros, por ejemplo, marihuana, cocaína, metanfetaminas, etcétera, ¿no? Entonces decía negativo, negativo, y luego decía metanfetamina positivo, y luego así sucesivamente hasta abajo, ya los demás en negativo. El caso es que la tercera posición, el tercer parámetro estaba en positivo. Yo recuerdo que lo vio mi mamá y dijo, ya ves, ¿qué te cuesta, mijo? Y yo dije, no mames, güey. No se dio cuenta. Le dije, lo mismo que tú. Ya ves, tú desconfiando de mí, ¿cómo te atreves? Lo que pasa es que estoy teniendo problemas y me la llevo en el viaje. Porque nunca se dio cuenta. Ella como mamá vio únicamente lo que quería ver, que su hijo no estaba consumiendo y nunca se dio cuenta que el tercer parámetro pues era detectado. Lo que pasa es que lo que me ayudó es que no decía negativo y positivo, decía detectado o no detectado. Por lo tanto, era muy similar la terminología. Donde me tronó fue a las 6 de la tarde que salió mi papá. Entonces él sí fue más objetivo, lo leyó. O sea, el gusto me duró como 4 horas, porque a las 6 que llegó mi papá se dio cuenta que efectivamente estaba positivo. Pero regularmente eso es lo que pasa, ¿no? Nos hacen la prueba de antidoping, primero avisándonos con anticipación y segundo, con esa esperanza de que realmente su hijo vaya a salir negativo y pues muchas veces la sorpresa es que sí salió positivo y que no saben cómo manejarlo, ¿no? Pero bueno, y de ahí en adelante, ¿qué sigue, Germán? ¿Qué pasa, no? Cuando ellos sales tú negativo en el antidoping, te haces el indignado, ¿cuándo viene esa segunda intervención en donde dicen, no, a ver, aquí algo no está bien? Pues que todo el tiempo llegaba a la casa de mis papás y mi mamá. En ese tiempo, pues no había el conocimiento, no sabían que era cristal, no sabían que era marihuana. Y todo el tiempo mi mamá me decía, no te juntes con los marihuanos esos de la esquina. Entonces, pues yo adentro de mi cabeza decía, ¿cuáles marihuanos? Pues son puro cristalón. Entonces, llegó un momento donde se volvió a repetir la historia, me metí en un problema, volvió a llegar la familia y me empezó a decir, ¿sabes qué? Me encontraron ya residuos de cristal, pipas en la casa y pues todo el tiempo negándolo, no es mío, son de mis amigos y sabes que yo vivo aparte, no vengan a mi casa, hasta que llegó un momento donde pues ya no lo pude ocultar, ya mi físico, mi apariencia ya me delataba, entonces ya. Ahora, ¿tú tuviste el valor de decirles, sabes que sí estoy consumiendo o como buen guerrero y hasta la muerte te fuiste hasta que la prueba saliera positiva? Hasta que la prueba saliera positiva. Es decir, tú nunca lo admitiste. Nunca lo admití. Ok, muy bien. Y ahora sale positivo y ¿qué pasa? Me llevan a un internamiento de manera involuntaria, pero por mi propio pie, por calmar el problema que tenía en ese momento. Me internan 15 días. Mi familia pues no tenía el conocimiento, no sabían cómo era un centro de rehabilitación, cómo se manejaba. Yo nunca había estado en un centro de rehabilitación. Entonces mi familia me interna en 15 días. A los 15 días pues yo, como primera vez, va la novia, van las hermanas, van los primos, va mi papá, va mi mamá, va toda la familia. A los 15 días me sacan, pues les prometo que ya no lo iba a hacer, que pues era un error, que quería trabajar. Y como de cierta manera, pues también dependía de que necesitaba atender el negocio que tenían mis papás. Sí. Pues me dieron la oportunidad y salí. Entonces duré aproximadamente a lo mejor unos 7 meses limpio y volví a... ¿Pero cuánto tiempo duraste internado? 15 días. No, hombre, 15 días. Bueno, el día de hoy entiendes que 15 días no sirven de nada, sí, ¿verdad? 15 días, efectivamente. Pero en ese momento, ¿ellos te sacan por decisión propia o ahora sí que hiciste la que muchos aplicamos, lo de la llorona el domingo? No, fue decisión propia. No necesité porque ya mi familia, prácticamente, pues toda la familia me extrañaba, entonces ellos no tenían el conocimiento. Mi papá era la idea de que nomás era que tomara una decisión, que dijera que no y adelante, o sea, ellos no tuve que hacer nada. Ok, entonces ellos incluso yo creo que llegaban a sentir esta culpabilidad que a veces sienten los padres de, híjole, es que no sé a dónde metí a mi hijo, cómo lo están tratando. Además, seguramente con 15 días, él ya entendió que consumir drogas le hace daño. Lo voy a sacar. Así es. ¿Y tú el día de hoy crees que fue correcta esa decisión? No, porque a lo mejor si me fuera quedado el tiempo necesario, me fuera evitado muchos internamientos, me fuera evitado muchas vivencias, me fuera evitado mucha serie de cosas que he pasado. Ok. Oye, y retomando, entonces en promedio te avientas 7 meses más, ¿no? Sí, Limpio, trabajando. Limpio, ni alcohol, ni alcohol, drogas, trabajando, ahora sí que haciendo lo que tienes que hacer. ¿Ya para esto tenías como 19 años? Sí. Ok. ¿Y qué te lleva a esa recaída en esa ocasión? Pues
pues no me lleva a nada. Yo todo el tiempo quería ser como reconocido en la colonia, mi mentalidad era muy diferente, quería andar en la calle, quería andar toda la noche ahí, o sea, quería ser igual que todos los demás de la colonia. Ok. Entonces, prácticamente, pues eso es lo que me gustaba, eso es lo que me gusta. Ok, te impusiste el reconocimiento social Sí. que uno adquiere en las calles, ¿no? Así es. Y lo adquiere a través de ser como ellos, Ser como ellos. de andar en la calle, de amanecerte, de robar. ¿Te tocó robar en su momento? Sí, me tocó algunas veces robar, algunas veces pues delinquir, a veces ir en grupo, a veces solo. Ya llegó un momento donde decidí no trabajar porque me iba bien en la calle. Sí, era más redituable Sí. la chamba de las Sí. calles que el Entonces, trabajar honradamente. exactamente. Entonces, mi madre me decía, búscate un trabajo, ve y vete solicitud. Dije, no, ¿cómo? Dije, pues yo en una bajada al Oxxo agarro lo que agarran en una semana, decía. Entonces, pues me gustó prácticamente ser como todos los demás. Ok, y entonces, el segundo anexo, ya hablamos del primero, la segunda intervención a centro de rehabilitación, ¿en qué momento sucede y cómo sucede? Caigo a la 20 de noviembre a la estancia municipal, andaba en la zona norte, me paro una patrulla, caigo a la 20 de noviembre, creo que traía una alerta ámbar por parte de mi familia, llegan a la 20, piden información, como yo no tenía tanto conocimiento, no sabía que me podía cambiar el nombre, entonces en ese momento doy mi nombre verdadero, llegan y me dicen, ¿ya te vas? Salgo y pues estaban los mentados jaguares ahí en la panel y me llevaron para Tecate. ¿Ok? Para los que no saben, los jaguares se le llama al grupo de personas que vienen de un centro de rehabilitación a realizar la intervención y que suben al usuario a la panel blanca, ¿no? A la que le llamamos la roba niños. Ahora, la zona norte, también poniendo en contexto a la gente, la zona norte, pues es una de las zonas más conflictivas, es la zona de tolerancia aquí en la ciudad de Tijuana, que es donde se encuentra la mayor parte de adicciones, de prostitución, y bueno, hay de todo ahí, ¿no? Y entonces te llevan al centro de rehabilitación y ahí duras ¿cuánto? Duró 3 meses. 3 meses, prácticamente, pues llegué enojado, llegué frustrado, nunca había estado tanto tiempo, me sentía como traicionado. Entonces, cuando iba mi familia cada semana a visitarme desde Tijuana a Tecate, entonces cada vez que llegaban con bolsas de mandado, pues me sacaba más de onda porque decía, sabes que me voy a quedar otra semana más. Entonces, pues la realidad era que no quería estar ahí. ¿Ok? Y sales a los 3 meses. Salgo a los 3 ¿Sales meses. con la misma mentalidad, Germán? ¿O hubo algo que en esta ocasión sí fue diferente a esos 15 días del primer anexo? Es decir, en este segundo anexo hubo un poco de conciencia de la enfermedad o seguía nublada la visión y seguía ese coraje por haber, digamos, interferido en tu vida y que te dejaran hacer lo que tú querías hacer. Salgo porque me trasladaron para otra parte, entonces en el momento que me trasladaron yo sabía que mi familia me iba a sacar. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto fue lo que mejor me pudo haber pasado. Entonces en el momento que me trasladan, yo estaba esperando nomás que mencionaran mi nombre para poderme ir, entonces al día siguiente llega la persona que estaba encargada en esos tiempos, da mi nombre, entonces me dice, ¿sabes qué? Tu familia está allá en Tecate. Entonces cuando llego a Tecate me dicen, ve por tus cosas, o sea, no tuve que dar ni siquiera ninguna explicación. Conciencia de enfermedad, pues no había conciencia de enfermedad porque no era un plan lo que yo traía. Ok, tú estabas en el centro de rehabilitación porque, bueno, mis papás me trajeron, pero realmente no estoy ni siquiera interesado en saber si puedo realizar algún cambio. No. Es decir, yo vengo a hacer mi tiempo y retirarme Así y seguir es. con mi vida. Así es. Ok, bueno, y sales y ahora sí te integras a trabajar. Ahora sí ya. No. Salgo y salgo otra vez a lo mismo, a la calle, empiezo, pues de cierta manera salí con coraje, salí enojado y les empecé a decir, sabes que por su culpa, lo que me pasó y a dónde me llevaron, pues empecé ahí a meter algo de temor a la familia, manipulación. Mi familia opta por dejarme, me dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a internar, haz lo que quieras, muérete si quieres. Ahí que entonces dije, no, pues para mí mejor, ya no se van a meter conmigo. Ya voy a poder hacer lo Sí. que yo quiera. Entonces me acuerdo que llegué a la casa y dije, ¿sabes qué? Esta es la vida que yo me merezco. Así es. ¿Y de qué constaba esa vida que tú te merecías? Pues, Platícame. seguir consumiendo, me sentía prácticamente adaptado a la sociedad, al grupo de amigos, las personas con las que yo me juntaba. Entonces, ahí es donde yo sentía que yo pertenecía. Ok,
¿Y ese gusto cuánto tiempo te duró? Varios años. Pasan los años, sigues con tu mismo estilo de vida, ese que tú querías, ese que tú te mereces, que es el consumo y conseguir el dinero de forma ilícita, Así es. llámesele mediante asaltos, robos y lo que venga, todo lo que se ponga enfrente que genere dinero. ¿Y en qué momento Germán hace una pausa y dice, ¿sabes qué? Tengo que replantear y comenzar de nuevo, o la familia nuevamente te interviene? ¿Qué es lo que pasa? Mi familia siempre me intervino. Mi familia siempre estuvo ahí. Recuerdo que una vez en un centro de rehabilitación, en un taller familiar, se sube mi madre, da su punto de vista, se sube mi padre también. Entonces los dos, cuando se subieron a dar su punto de vista, hay algo que se me quedó bien recalcado, que me dice, ¿sabes qué, Germán? Yo lo único que te prometo es que las veces que tú sigas consumiendo, las veces que tú vas a parar en un centro de rehabilitación. ¡Chas! Entonces llegó un momento donde ya no era negocio para mí estar 3, 4, 5 meses, 6 meses y salir 15 días a las calles y volverme a regresar 6 meses, hasta que llegó un momento donde volteé para atrás, todas las amistades que tenían pues ya no estaban en la cárcel, estaban muertos, ya había pasado una serie de cosas. Llegó un momento donde la misma vida me exigió un cambio. Ok, tú te dabas cuenta que aquellos amigos con quien tú la pasabas bien cada vez eran menos. Es decir, si el círculo era de 10 personas, de repente habían 8, Así es. de repente 7, 6, y ya sé que uno estaba en la cárcel, ya sé que mataron a otro. Así es. Ok, y entonces tú dices, ¿no? Ok, ya entonces necesito un cambio en mi vida. Y es cuando tomas la decisión de qué, de quedarte en un centro o de qué. ¿Qué fue lo que decidiste? Me intervienen nuevamente, llego a un centro de rehabilitación. Recuerdo que era un aniversario, estaba un aniversario de la casa en la que estaba. Llega mi familia y me dice, ¿sabes qué? Una semana antes llegó mi familia y me dijo, ¿sabes qué, Germán? Hay un medicamento para ti, me dice. Entonces llegó un momento donde dije, ¿un medicamento? Dije, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar medicamento controlado. Dice, no se trata de medicamento controlado. Es un medicamento espiritual. Entonces pues me saqué de onda porque pues yo nunca había tomado una experiencia así. Entonces me llevaron a una experiencia de ayahuasca. ¿Quién te llevó? Mi papá. Ok. Me llevó a una experiencia de ayahuasca. Llego a la experiencia de ayahuasca, piden permiso al centro de rehabilitación. Entonces yo en el momento que me llevaron a la experiencia, mi mentalidad era no regresar. Ok. Voy a la experiencia y después de la experiencia pues me retiro. Entonces llego a la experiencia de ayahuasca, yo no tenía el conocimiento, entonces cuando terminó la experiencia pues terminé con la cara hinchada. Entonces pues no me podía ir así a la calle, entonces llegué a la casa de mis papás, se me bajó el hinchado, llegó un momento donde pues me puse a pensar todo lo que estaba pasando en la colonia, lo que estaba pasando, pues que todo lo había dejado inconcluso, la escuela, el trabajo, no tenía nada. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer el intento de regresar y ver qué sucede. Al centro de rehabilitación. Al centro de rehabilitación. Ok. Y entonces regresas. Regreso. Para ese punto tú en el centro de rehabilitación no tenías ninguna jerarquía, es decir, No. Eras un usuario más. Era un usuario más, exacto. Ok. ¿Y seguiste tu proceso por cuántos meses más? Seguí mi proceso por todo, como todo se dio, de ese momento todo se dio rápido. Llegué, me hicieron servidor, era un servidor de la casa, me empecé a involucrar con las actividades de la casa, con las personas que dirigían en ese momento, me empecé a involucrar pues en todas las actividades que se tenían que hacer dentro de la casa. Entonces llegó un momento donde se empezó a ir gente que tenía tiempo, se empezaron a recorrer como los lugares, llegó un momento donde pues platicó la dirección conmigo, me dijeron, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo te planeas quedar? Obviamente pues yo no era una persona de confianza porque todo el tiempo me iba. Entonces llegó un momento donde dije, ¿sabes qué? Pues no tengo nada, no sé cuándo me vaya a ir. Pero no va a ser mañana, me preguntaron, no, me voy a quedar un tiempo. Entonces yo en realidad ya no iba por tiempo, ya iba porque ya estaba cansado, ya estaba enfadado. Ok, ¿y esto fue a la edad de? Fue a la edad de 20 o 21 años. 20 o 21 años. Sí. Ok, y hasta la fecha y el día de hoy, ¿sigues en ese proceso? Sigo en ese proceso. Ok, te quedaste en el centro de rehabilitación, has hecho, digamos, ya un proceso bien y aparte, el día de hoy ya te encuentras al frente. Sí, así es. ¿Tú consideras que es un proceso que todos deben de llevar o bien en este caso se te presentó así solo a ti? El proceso para todos así se debería de ser. Obviamente que pues se me prestó una oportunidad
y pues la aproveché la oportunidad, aproveché la estancia, aproveché que no tenía familia. Yo pienso que eso es un factor también. No tenía alguien que dependiera de mí. O sea, era diferente las circunstancias a los de los demás. Ok, porque muchas veces algunos que estamos internados tenemos Sí, esposa, tenemos hijos, tenemos responsabilidades y es uno de los principales pretextos que tomamos al inicio, exactamente. ¿no? ¿Sabes qué? Ya me ocupo retirar. ¿Por qué? Porque necesito empezar a ser más responsable. Todo eso que no hice estando allá afuera, el día de hoy, ya con unas semanas, ya me quiero Sí, responsabilizar, ¿no? exactamente. Ok, bien. Oye, y cuando ya estás internado, llevas tu proceso, estás en una dirección, ¿cómo viene el proceso de maduración para Germán? Es decir, no basta con que solo te pongan en una silla. ¿En qué momento el chip te empieza a cambiar a ti y de qué manera? En el momento que me empecé a ser responsable, porque ya cuando estaba enfrente, pues todo cambió. Obviamente que cuando llegas como usuario, pues hay un reglamento interno, no hay una responsabilidad como tal, o sea, sigues un proceso, sigues los lineamientos de la casa y todo va a estar bien. Entonces llegó un momento donde todo cambió, era una responsabilidad, tenía que ser el primero en levantarme, el último en dormirme, si llegaba una familia, pues la teníamos que atender, varias veces llegaban familias en la madrugada, entonces me tenía que levantar a veces 3, 4 veces. Entonces llegó un momento donde ese tipo de cosas me empezaron a hacer madurar, me empezaron a ser responsable, empezó a ser responsable a preocuparme por el compañero, cosas que yo cuando estaba de usuario no las miraba. Yo volteaba a ver al patio y los miraba todos sentados y decía, ¿sabes qué? No hacen nada todo el día. Es decir, el día de hoy puedes visualizar cómo en tu casa no te hacías cargo a lo mejor de las responsabilidades del mandado, Así es, de los gastos pues, que generan cualquier casa, pero ahora te encargas de los gastos y la alimentación de más de 100 personas. así es, Y eso es lo importante, ¿no? Porque, bueno, si hemos aprendido a responsabilizarnos de más de 100 personas, bueno, el día de mañana que nos vayamos a nuestra casa y que solo seamos responsables de nosotros mismos o bien de nuestra pareja, pues creo que ya sería, ahora sí que asunto regalado, ¿no? así es. Pero eso lo hemos adquirido a través, ahora sí que de la duramente experiencia adquirida, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ¿y qué más? ¿Qué más en el centro de rehabilitación consideras tú que han sido aptitudes que Germán ha podido ir desarrollando en este inter de tiempo? Mm, Pues también la oportunidad de que haya terminado la preparatoria dentro de las instalaciones, todo el tiempo que llegaba a un centro de rehabilitación, no había el deseo ese de terminar la escuela, pero lo usaba como pretexto. Entonces yo ya sabía que si yo le decía a mi familia, ¿sabes qué quiero estudiar? Me iban a decir que sí. Sí, sabes que sí puedes estudiar y sí puedes salir. Entonces todo el tiempo lo usaba de pretexto, todo el tiempo nunca concluí nada. Esta vez lo hice por voluntad propia. Primeramente empecé a sacar mi credencial de lector, porque no tenía credencial de lector. Ok, no tenías ni No identificación. tenía ninguna identificación. Después saqué mi licencia. Obviamente no pasé la prueba de la licencia, le pegué el cono. Entonces no me desanimé, fui para la siguiente semana, me puse a practicar y la pasé y me dio mi licencia. Ok. Empecé a sacar toda mi documentación, empecé a poner en regla pues toda mi documentación en orden, hice una carpeta, empecé a meter todo. Después empecé a ver lo de la preparatoria. Fui a la preparatoria que cursé hace varios años, fui a ver, a investigar si podía terminar las materias. Me dijeron que sí, sí la podía terminar, pero tomé la decisión mejor de empezar de cero. Empezaste la preparatoria desde cero. De cero, sí, empecé Ok. de cero porque ya tenía varios años sin estudiar, ya traía prácticamente, pues no tenía el conocimiento ya que había adquirido en ese momento, entonces empecé la preparatoria, terminé la preparatoria, me dieron mi certificado de la preparatoria, entonces me dieron mi certificado de la preparatoria, no había planes de entrar a la universidad, me asesoré pues contigo, fuimos a ver una universidad, me gustó el ambiente, era una experiencia que yo nunca había experimentado, nunca había estado en la universidad. Entonces, Para poner en contexto a las personas, lo que pasa es que cuando Germán ya obtiene su título de la preparatoria, él me dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué sigue? Le digo, pues la universidad, ¿verdad? Entonces él me decía, oye, ¿pero a cuál? ¿Y qué carrera? Le digo, no sé, o sea, es tu carrera, al final es a lo que tú te vas a dedicar. Entonces fue que yo lo canalicé con una persona que se encargaba de hacer orientación vocacional y bueno, fue quien platicó con Germán y al final lo llevé a conocer varias universidades, ¿no? Y fue así entonces como te inscribiste, fue el día sí, que fuimos juntos, ¿no? sí. Me inscribí a la universidad y pues prácticamente pues estaba motivado. Llegué el primer día al salón de clase
y era una experiencia nueva para mí, me gustó y estoy estudiando la carrera de psicología, voy casi la mitad de la carrera. Me agradó, me gustó, pues hasta el día de hoy pues ya voy casi a la mitad de la carrera. Ok, entonces entras a la universidad y ahora ya viene un mundo totalmente distinto al de los compas, al de las esquinas, al de las calles. ¿Cómo te sientes ese primer día en el que te sientas en el mesabanco y volteas a ver nuevamente y después de tantos años el pizarrón y dices, wow? ¿Cómo te sentiste? Nervioso, estaba nervioso, pues no sabía ni qué hablar, no sabía ni qué platicar. No, el primer día no socialicé con nadie. Estaba escuchando al docente, lo estaba escuchando, tenía muchos nervios, pero había algo que me gustaba. Me gustaba el hecho de que estaba sentado nuevamente en un salón, que estaba en la universidad, que estaba con otro tipo de personas, que ya no eran las calles, que ya era un grupo de personas que querían salir adelante, sus pláticas ya eran distintas a la de los compas, a los modismos que tienes en las colonias, al vandalismo. Entonces los volteé a ver y decía, ¿sabes qué? Me va a costar adaptarme, me iba a costar adaptarme a... Ok, te cuesta adaptarte, pero en ese punto te empieza a gustar la buena vida, ¿no? Sí, así es. Ok, y empiezas a conocer gente, empiezas a socializar ya con ellos. Sí, así Y es. al principio te costó trabajo poder integrar, digamos, temas de la vida cotidiana, es decir, tus pláticas de repente eran diferentes a las de ellos. Sí. Fui muy cuidadoso esa parte, fui muy cuidadoso de no platicar cosas que no tenía que platicar con ellos, de dónde venía, qué es lo que hacía. O sea, el hecho de que yo estaba al frente de un centro de habitación, mucha gente no sabe lo que tuvieses que pasar para llegar a un centro de habitación, que tú fuiste consumidor, que estuviste ahí, que tuviste un pasado pues tenebroso, entonces Turbio. Entonces esa parte pues no la comenté, o sea, no tendrían por qué enterarse, pero sí de que a qué me dedicaba, qué es lo que hacía actualmente. Entonces fui muy cuidadoso esa parte con los compañeros y las compañeras. Hubo un punto en el que, digamos que dejó de importar y te abriste ante la sociedad. El día de hoy yo soy Germán y soy porque, porque en lo personal, a través de contar mi experiencia, bueno, puedo ser inspiración o motivación para una persona que el día de hoy siga sufriendo, que siga batallando con el tema de las drogas. ¿Tú cómo manejaste esta parte? ¿En algún punto se los comunicaste, lo supieron? Sí, lo supieron. Las personas con las que más convivía. Sí. Las personas con las que más convivía, sí, porque pues esto es un problema que más de prácticamente un integrante de cada familia tiene un familiar adicto. Entonces, hubo una plática donde yo comenté que yo trabajaba en un centro de rehabilitación de alcoholismo y de la adicción. Entonces me preguntaron, ¿cuál centro? No, pues ya le dije el centro en el que estaba trabajando. Yo tuve un familiar ahí hace varios años y pues ya ves todo lo que se platica de los centros. Entonces pues ya me tocó explicarle pues que todo ha cambiado, las reglas, las normas. Ya no es lo mismo hace 20 años que le podían gritar a los usuarios. Ya es un poquito, todo ha cambiado la dinámica. Entonces ya me tocó explicar eso un poquito. Luego hubo un tema en la escuela donde había un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México hace varios años. Entonces, pues los hospitales de salud mental pues estaban platicando cosas de los centros de rehabilitación, las prácticas, las malas prácticas. Entonces, pues tenía que defender esa parte de los centros de rehabilitación yo. Hace 2 episodios que estuvimos grabando, yo estaba comentando precisamente eso, que todos tenemos por lo menos un conocido, si no es que un familiar, con el problema de la adicción. Y también otra cosa que yo me he dado cuenta, porque anteriormente subí unos videos en los que decía que los tratos dentro de un centro de rehabilitación han cambiado y hay gente incrédula, aunque yo creo que los centros siguen siendo, habiendo de todos, pero ya la mayoría, ya dentro de su regulación, de su reglamento interno, ya están prohibiendo los golpes, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos un trato digno. Yo siempre he dicho, oye, venimos golpeados, moralmente o físicamente en las calles, como para que todavía dentro de un proceso de rehabilitación se nos trate mal, pues como que sí está medio duro, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú cómo manejas el trato a los internos? No hay golpes, no hay maltrato físico, es un trato digno, tratamos de que sea un buen ambiente entre los servidores, que haya comunicación, que convivamos, somos una familia.
Ok, oye, y a través del avance que tú has tenido en tu vida, del progreso que has podido realizar, de alguna manera, tú se los compartes a manera de inspiración para que ellos puedan motivarse y decir, bueno, si Germán pudo, yo también puedo. Sí, de hecho, ahorita estoy en un proceso con un compañero de hacer lo mismo que hicieron conmigo. Fui y lo escribimos en la preparatoria, ya entra en la siguiente semana ahí en la preparatoria que yo cursé y pues esperar a ver que termine su preparatoria, tenga su certificado y la meta de él es entrar a la universidad. No sabe qué va a estudiar, pero pues ya tiene ahorita todo este tiempo para pensar qué va a estudiar. Ok, en su momento sugerirle algún orientador Sí, vocacional, sí, así como en su momento tú lo tuviste para poder determinar la carrera, ¿no? así es. Ok, oye, y aparte de platicar, de ayudarlos, de compartirles, ¿qué más consideras tú que es importante para un adicto que ya se encuentra en recuperación, que de alguna manera ya está trabajando su conciencia de la enfermedad, que ya el día de hoy puede decir, ¿sabes qué? Admito y me derroto ante el alcohol y las drogas porque de plano ya me fue muy mal en el baile y no puedo contra eso. ¿De qué otra manera o qué otra cosa tú les aportas a esos muchachos? Ya en el proceso de que ellos ya están integrados a la sociedad, que tienen un trabajo, ¿a eso te refieres? Sí. Sí. Pues prácticamente mi sugerencia siempre ha sido lo académico, el estudio, prácticamente pues una reunión. Muchas veces cuando ya tienes un trabajo, ya estás afuera en la sociedad, agarras un dinero en la bolsa, ya te crees autosuficiente, te empiezas a olvidar de dónde viniste, por qué llegaste, se te empieza a... Muchas veces cuando agarramos el primer cheque, pues queremos comprar un buen teléfono, queremos comprar esto. Entonces hay prioridades, hay que hacer un ahorrito, hay que prácticamente ver lo que es de primera necesidad. ¿Ok? Es importante y es algo que yo también he tratado de transmitirle, la parte de las finanzas personales, ¿no? Así es. El hecho de que tú agarres 10 pesos y que no vayas y te gastes esos 10 pesos, ¿no? Que guardes una parte Sí. y que a lo mejor una cierta parte sí la puedas gastar en algún gusto personal, pero que no sea el siempre andar sin dinero. Que a partir de este momento en el que estamos bien nos acostumbremos, ¿no? Sí. A estar teniendo algo en la bolsa. Ahora bien, te pregunto, bueno, a raíz de que ya las cosas han mejorado muchísimo y ha habido un cambio muy drástico y a favor en tu vida, la relación con la familia, ¿cómo te ha ido? ¿Ha mejorado? Sí, ha mejorado desde el momento que yo llegué y tomé la decisión de quedarme, mejoró. O sea, desde el momento que yo llegué y tomé la decisión, porque todo el tiempo mi familia estaba con la incertidumbre de a los 6 meses qué va a pasar con Germán. Porque a los 6 meses vencí el Sí, internamiento. vencí el internamiento, ya tenía la oportunidad de irme o quedarme. Todo el tiempo mi familia, cuando ya va al quinto mes, se empieza a preocupar porque piensan y dicen otra vez la misma historia, va a salir, esto, va a querer ir a trabajar seguramente, estudiar, o sea, cosas que ya había hecho en el pasado, que pues realmente nunca lo había intentado. Entonces ya llegó un momento donde dije, ¿sabes qué? Pues no tengo nada, entonces ¿a qué me voy? Pues hablé con las personas que están ahí en la oficina y yo pienso que hasta se sorprendieron porque nunca lo había dicho. Pues me quedé. El primer año que me quedé, estuve 2 años prácticamente sin salir de la casa. No salía para nada. Ok. El día que salí un 10 de mayo, le pedí a la persona que estaba a cargo, ¿sabes qué? Que estaba a cargo, ¿sabes qué? Déjame salir a llevarle un pastel a mi madre. Llegué a la casa de mi madre, en cuanto llegó y me miró en la puerta, me dijo, no, 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 no te fueras molestado, dice. Me dice, le Tú digo, ya estás bien. sí. No, me dijo, llegué con el pastel, lo agarró y me dijo, ¿qué vas a hacer? No, pues aquí quedarme convivir con usted. No, 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 no. Nosotros tenemos planes, si quieres te vamos a llevar y ya mañana platicamos. Entonces yo había pedido permiso para todo el día. Entonces en ese ratito te cuenta que llegué, le dejé el pastel, y en cuanto le dejé el pastel me regresaron como a los 15, 20 minutos. ¿Y tú cómo te sentiste? Pues me sentí agüitado porque, oye, después de hacer las cosas bien 2 años, o sea, que todavía la familia tenga el mismo pensamiento de que iba a seguir igual. Pero obviamente que mi familia se preocupaba por el entorno, por las amistades, por todo lo que había pasado, porque a lo mejor ellos se quedaron con la misma idea a cuando hacían las cosas igual. Entonces llegó un momento donde pues lo comprendí y me fui. Claro, uno de los factores de riesgo que hay en ti para la recaída, pues es volver a ese mismo círculo Así social, es. ¿no? A esa misma colonia, con esos mismos amigos y esas mismas calles, ¿no? Sí, Entonces, de repente ir a visitarlo, pues es que te involucres y te posiciones en ese mismo círculo y fue como, no, no, muchas gracias.
nosotros te visitamos. Así es. El otro día también compartí, ¿no? Que nosotros, el alcohólico, siempre decimos, ¿no? Hemos perdido la confianza. Pero bueno, es que han sido también tantos años de mentiras, tantos años de malos hábitos, y que queremos que con unos meses de estar haciendo las cosas bien, ya nuestra familia nos crea, y pues muchas veces no es así, ¿no? Así es. Bueno, y entonces van pasando los años y ya la relación va mejorando con tu familia, ya digamos que ya no se ven en la colonia en la que tú creciste, pero empiezas a verlos por fuera, a convivir en otra parte, digamos fuera del núcleo donde tú te juntabas. Sí, ya prácticamente pues ya las pláticas son diferentes, ya no es, mira cómo andas, qué andas haciendo. Antes nomás me miraban, me decían, no has dormido, tienes como una semana que no duermes. Y pues de ahí pues salen una serie de cosas, mentiras, pleitos. Y ahorita las pláticas son cómo te va en la escuela, qué andas haciendo, estás trabajando, cómo te sientes de salud. Ya es diferente la relación con mis hermanas. Ok. Sí, ya. O sea, muchas cosas han mejorado. Sí. Oye, Germán, y ya por último, algo que le quisieras compartir a la audiencia, algún consejo, alguna anécdota. Ahora sí que el micrófono es tuyo. Anécdota, ahorita que estabas hablando de los alcohólicos, yo fracasé como alcohólico. Yo intenté ser un bebedor social. Cuando estaba en la preparatoria, llegó un momento donde mi papá un día me sentó y me dijo, mira, Germán, ¿por qué no usas la marihuana, no usas el alcohol, usas otro tipo de cosas, pero no uses cristal? Entonces fui y me compré una onza de marihuana y intenté ser marihuano. Entonces todos los días salía y me fumaba un toque en las escaleras y decía, no, esto no es para mí. Decía. O sea, tu papá desde el desconocimiento diciendo, Sí. ¿sabes qué? Te permito otras Sí. sustancias con tal de que no utilices una tan adictiva Sí, como el cristal. sí. Pues prácticamente una que no me deteriorara tanto, que no enflacara, que no durmiera, entonces que no me saliera de la casa. Entonces yo pienso que mi papá pensaba, no, pues va a ser marihuano, se la va a pasar dormido, comiendo de perdida. Entonces cuando intenté ser marihuano, fracasé también, no me gustaba. Entonces no me gustaba sentirme todo zombie, todo dormido. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues el alcohol, dije. Entonces empecé a salir a fiestas, empecé a salir con compañeras de la preparatoria, fiestas de Halloween. Entonces todo el tiempo fracasé como alcohólico porque todo el tiempo me quedaba dormido. Entonces mi cuerpo como que no tenía una tolerancia al alcohol. Yo miraba que había compañeras que se la pasaban tomando toda la noche y decía, ¿sabes qué? Yo quiero hacer igual. Entonces yo no podía, o sea, todo el tiempo me tomaba una cerveza, me tomaba una copita de vino y me terminaba dormido en el sillón. Ok, entonces ni para la parte del alcohol funcionó. No, O sea, trataste de sustituir lo que todos hemos hecho, ¿no? Sustituir una sustancia con otra. Yo también lo intenté por la parte del alcohol. Dije, bueno, por lo menos con unas cervezas me voy a mantener tranquilo. La obsesión se va a mantener en calma. Y de igual manera, fui una persona que no pudo tomar más allá de 5 cervezas porque me empezaba a marear y a mí esa sensación no me produce placer. Entonces, lo único que pasaba era, pues, que terminaba dormido. Y de igual manera lo comparto, ¿no? Con la marihuana también siempre fue, es el problema, que yo no sentía placer, yo no sentía que era lo mío, porque precisamente, ¿no? Yo fumaba marihuana y lo primero es que me mandaba a dormir. Entonces, definitivamente cuando nuestra droga de impacto es el cristal, es que no podemos, ¿no? Con otra sustancia. Pero bueno, el día de hoy, entonces, qué bueno que toda esa parte ha quedado resuelta, qué bueno que el día de hoy estás de frente y con la decisión de terminar la carrera universitaria, y pues te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco también el hecho de que nos hayas visitado aquí en el Proyecto 12, y pues nuevamente estamos a la orden y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Germán. Nada, gracias a ustedes por la invitación. Bye.